Soy jefe de estudios actualmente, hace 6 años que formo parte de este equipo directivo y llevo 13 como docente en el centro. Empezamos con la Picto hace 10 años, os contaré el inicio porque a lo mejor alguno de vuestros centros está en ese punto y os puede ser útil explicar esto. La Escuela Cervantes es una escuela pequeña, acogedora, familiar, de una sola línea, desde I3 hasta sexto de primaria. Somos una escuela muy diversa, por derecha, izquierda, arriba y abajo. Es decir, tenemos alumnos y familias de muchísimas nacionalidades, con muchísimos estilos de aprendizaje, con muchísimas motivaciones diferentes. Y esa es una de las características que nos definen, la diversidad. Somos una escuela situada en el centro de Barcelona, es decir, tenemos siempre matrícula abierta, incorporaciones nuevas, estamos en el meollo y en contacto con todos pues con el CCCB, con el Museo Picasso, ¿no? Nos gusta mucho interaccionar con nuestro entorno. Este ADN nuestro y el recorrido que llevamos ha hecho que hayan 4 principios fundamentales que rigen un poco nuestra manera de actuar como docentes. En primer lugar, buscamos siempre hacer propuestas que se puedan desarrollar a través de diferentes lenguajes, de diferentes maneras, a diferentes ritmos, precisamente para atender toda esta diversidad que ahora os comentaba que tenemos, ¿no? En segundo lugar, intentamos crear escenarios que generen la necesidad de saber del alumnado, poniendo a su disposición todos los recursos que necesiten, pero que sean ellos los que construyan, ¿no? Y que disfruten aprendiendo. Tal como define, ¿no?, la neurociencia, un poco compartimos esa idea, ¿no?, de que el aprendizaje, cuando se disfruta, cuando se vive desde la emoción positiva, se ancla muchos más puntos, es más fácil recordarlo y, por tanto, intentamos que alumnos y nosotros docentes lo pasemos bien en el aula. Eso es muy importante para nosotros. Luego intentamos establecer constantemente conexiones entre lo que hacemos, no solo entre áreas, sino entre la situación y uno mismo, entre diferentes momentos, entre el fuera y el dentro del centro, ¿no? Y, en último lugar, la exigencia. Intentamos ser exigentes. Creemos que las propuestas más abiertas, en el fondo, son mucho más exigentes que las memorísticas o las reproductivas, ¿no?, porque implican pues ese componente propio de aplicación, es un paso más allá. En esta diapositiva he puesto este mapa, que fue un mapa pedagógico que hicimos un poquito para mostrar a un golpe de vista, o muchas de las cosas que hacemos. No puedo decir todo porque es que hacemos muchas más, pero muchas de las cosas que hacemos están aquí. Pusimos del mismo color que el ámbito, que el área, aquellas propuestas que forman parte de aquella área, y en color negro las que tocan varias áreas a partes iguales. Como podéis ver, la pictoescritura está aquí dentro, porque es una propuesta que trabaja principalmente la competencia lingüística, pero de forma muy importante la educación artística, tal como la entendemos y tal como nos la plantean desde Vox Prima, ¿no? Si hay algún punto de confluencia en todos estos proyectos, diría que es la creatividad. La creatividad para afrontar retos de futuro y también como elemento esencial, ¿no?, para desarrollar todas las competencias clave que nos plantea el currículum. Creemos que es muy importante y que además nos ayuda a dar respuesta, como os comentaba inicialmente, a toda esa diversidad, ¿no? Entonces, bueno, pongo esta última imagen de los alumnos creando como situación que intenta ilustrar estos escenarios que intentamos generar. ¿Y cuál fue el contexto de partida en el momento que conocimos la Picto? Bien, pues me sitúo hace aproximadamente 10 años, en el 2013. En aquel momento nosotros llevábamos un tiempo trabajando sin libros,
El tema de la lengua la trabajábamos a través de talleres de lectura y de escritura, invertíamos muchos recursos personales para ello, pero pese a todo este esfuerzo, no acabábamos de dar salida o de solucionar un problema que teníamos, que era la baja competencia comunicativa, sobre todo a nivel escrito, de nuestro alumnado. Aunque cada una de nosotras intentáramos hacerlo lo mejor que sabíamos, y seguramente lo hacíamos muy bien, pero no había una continuidad en nuestras acciones y no había una coherencia entre mi manera de actuar y la de mi compañera, ¿no? Seguramente las que llevábamos allí un tiempo sabíamos el qué trabajar, ¿no? Un poco porque recordábamos pues, esos saberes que los libros nos habían dejado, pues en primero trabajas esto, en segundo lo otro, ¿no? Pero no habíamos acordado el cómo lo trabajábamos. Entonces, esa falta de línea fue un poquito lo que nos llevó a asistir a una conferencia que leímos que anunciaba el Centro de Recursos Pedagógicos en el mes de septiembre. Suelen hacer como un acto de bienvenida y suelen inaugurar esta jornada con una charla interesante. Y aquel año, Rusé, ayúdame con el título, era Pictoescritura. ¿Cómo estimular la creación literaria en las aulas? Exacto. Pues leímos aquel título y pensamos, vamos a ver qué nos dicen. Y estaba allí con Magda, mi compañera, y mientras las escuchábamos, ambas pensamos, están poniendo palabras a lo que nos pasa. Y entonces fue como decidimos probar y empezar a aplicar la Picto en nuestro centro. ¿Qué es la Picto? Básicamente la pictoescritura, le llamo Picto porque le llamamos así en el colegio, es una metodología para aprender a leer y a escribir. Tiene una plataforma fantástica con muchísimos recursos que podéis utilizar los que necesitéis y son recursos con muchísimos vídeos explicativos sobre cómo realizar cada actividad. Ahora os explicaré poquito a poco, no la plataforma, sino el cómo lo trabajamos. Pero para mí esencialmente es una metodología, es una manera de entender este acompañamiento que hacemos para que los niños aprendan a leer y a escribir partiendo de otros lenguajes que son mucho más innatos en ellos a la hora de narrar, ¿no? Que en el fondo lo que estamos haciendo cuando escribimos es que estamos narrando. Enriquecernos de otros lenguajes que no son paralelos, son complementarios y enriquecen muchísimo ese discurso para finalmente aprender a escribir, ¿no? Que es el último código que vamos adquiriendo. Rusé, interrúmpeme si en alguna cosa no estás de acuerdo o... No puedo estar más de acuerdo. Aprender a escribir con mayúsculas, ¿no? No solo el código, sino todas las estrategias con las que tienen que llegar a pasar esa etapa de primaria. Totalmente de acuerdo, Estefanía. Pues la Picto, como os comentaba, trabaja fundamentalmente la competencia comunicativa, de una forma competencial, motivadora y conectada con otros saberes y con otros lenguajes. Parte del lenguaje pictórico. Como veis, aquí hay una niña de quinto que está haciendo una lectura de una imagen y a través de esa lectura de esa imagen ponemos palabras, adjetivos, enriquecemos el discurso, les ayudamos a construir las estructuras de las frases, ¿no? Y una vez lo pasamos por el cuerpo, desde las sílabas, desde desplazarnos utilizando diferentes acciones, como sonidos del lenguaje. Y cuando hemos hecho todo esto, pasamos finalmente al código escrito. Y cuando pasamos al código escrito, intentamos hacerlo siempre partiendo como de una necesidad, ¿no? Es decir, pues si antes a lo mejor decías, mira, yo te explico una norma ortográfica y luego os propongo unos ejercicios para practicarla, ahora es lo contrario, invertido. Es decir, yo creo las situaciones y llega un punto en que ellos necesitan saber en qué momento ponen un acento o no y por qué lo ponen. Y este cambio es fundamental,
porque lo recordarán de una manera mucho más fácil que si yo les intento repetir y repetir aquello millones de veces, que bueno, si yo no tengo la necesidad de aprender eso, en aquel momento desconecto, no me importa, ¿no? Y lo olvido. Sin embargo, cuando parte de su necesidad, ellos lo recuerdan porque lo necesitan saber. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Empiezan dibujando, empiezan hablando, empezamos a enriquecer todo ese discurso. Nos sentamos a su lado, lo analizamos. Y hay una cosa que un día Ana Praxens y Rousset dijeron en una formación que yo siempre recordaré, os recomiendo muchísimo las formaciones, que para aprender a escribir hay que escribir mucho. Es como el que empieza a andar, ¿no? Tú cuando empiezas a andar, a un niño, ¿qué le dices? Le dices, venga, va, ven, ¿no? Arriba. Y si se cae, pues lo animas a que vuelva a intentarlo, ¿no? No le dices, oye, mira, no, es que tienes que bascular mejor tu pelvis o no te desequilibres, avanza un poquito más la derecha. Animarle, y eso es lo que más fruto da. Entonces, en el momento en que un niño empieza a escribir y nosotros inmediatamente empezamos a corregir, aquello es desalentador, no es una actividad divertida ni gratificante. Entonces, tener en cuenta que el hecho de felicitar, de celebrar, de coger la buena idea, animará a que escriba más y lo haga más veces. Y os puedo asegurar que las longitudes y la creatividad de los escritos de nuestros alumnos a lo largo de estos 10 años se ha incrementado enormemente. Es más, o sea, ellos en su tiempo libre escriben, hacen historias, hacen diarios, hacen diferentes tipos de producciones, y creo que ese es el mejor feedback que podemos tener de lo que estamos haciendo, ¿no? Miro mi chuleta porque tengo muchas cosas escritas, evidentemente me hice un guión y no me quiero dejar ninguna, pero al mismo tiempo quiero fluir con lo que os estoy explicando. Es igual, dejaré mi chuleta y seguiré mirando la pantalla. Y ya sé lo que os quería decir. Puse la diapo del portátil y de la pantalla digital para comentaros que en la plataforma, en I5 tienen un cuaderno y en primero también, pero tienen muchos recursos en la plataforma digital, sobre todo para hacer a nivel de grupo, con la pantalla digital grande. Pero a partir de segundo y sobre todo de tercero de primaria, hay muchas actividades que ya hacemos online. Depende de cada uno. Yo creo que es un escenario buenísimo para trabajar la competencia digital de una forma integrada, ¿no? En un proyecto, pero si queréis poner el foco en otro punto, tenéis todas las actividades en PDF que podéis imprimir y justo al lado podéis ver otra imagen de un niño haciendo una actividad con lápiz y papel. Nosotros, los docentes, poco a poco también nos hemos ido empapando, ¿no? De cómo acompañar este proceso. Evidentemente, el primer año, mi manera de hacerlo no tenía nada que ver en cómo lo hago ahora. Es decir, después de haber hecho muchas veces pues, todos los entrenamientos, ¿no? Y todas las estrategias literarias que desde allí te proponen, tú las vas incorporando en tu manera de hacer y sin esperar a que llegue ese momento ya les vas diciendo, oye, ¿por qué no haces un zoom en este momento de la historia que es muy emocionante, ¿no? Vamos a hacer como una cámara lenta no digas la emoción, descríbela, ¿no? Muéstrala. ¿Cómo la podríamos mostrar sin decir que está triste? Pues las lágrimas les brotaban por las mejillas, por ejemplo. Entonces, esas pequeñas estrategias que a lo largo de los años de Picto he ido adquiriendo, yo y todos los profesores de la escuela, hace que cada vez acompañemos de una manera muy diferente, no todo el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Dicho esto, hablando del foco, es muy importante también que en la Picto una cosa que defiende es que el docente en una sesión se plantea un objetivo. Es decir, si yo en esta sesión me quiero fijar en el vocabulario,
y enriquecer el vocabulario, voy a dejar de lado el tema de la ortografía, ¿no? Porque si no es lo que comentaba antes de estar constantemente corrigiendo y pierdes el objetivo de esa sesión, ¿no? Y además, el hecho de focalizarte en un aspecto, ¿no?, te ayuda también a valorar la dimensión comunicativa de una forma mucho más equilibrada. ¿Por qué? Porque hay alumnos que tienen una creatividad fantástica, que tienen un vocabulario riquísimo y, sin embargo, su grafía es nefasta o cometen muchísimas faltas ortográficas. Y son aspectos que si no estableces el foco en otra dimensión lingüística, te pasa por alto y siempre tienes aquella impresión de que aquel alumno no escribe muy bien. Y a lo mejor es simplemente a nivel ortográfico o a nivel de presentación, ¿no? Entonces, bueno, focalizarte en un aspecto yo creo que es muy importante. Constantemente retroalimentamos un lenguaje con el otro. Antes, por ejemplo, utilizábamos el dibujo para ilustrar lo que uno había escrito, ¿no? Ahora lo hacemos al revés. Dibujamos primero como lenguaje propio innato de narración. Les preguntamos para que lo enriquezcan, para que dibujen con todo tipo de detalles, ¿no? Y dónde está, y en qué momento del día, es el amanecer, es el atardecer. Y cuando ya tenemos ese dibujo bien completo, lo empezamos a describir. Entonces es mucho más sencillo poner palabras, ¿no?, y hacer un texto mucho más rico partiendo de ese dibujo y habiéndolo pasado por el tema de la oralidad. Aquí veis más ejemplos de CREAS. Habéis visto que en la diapositiva anterior os había puesto algunos ejemplos de primero de primaria, otros de tercero, otros de quinto. He intentado buscar como un poquito de todo. Y bueno, son más ejemplos de este proceso, ¿no?, en el que primero hemos hablado cómo puede ser un local de ensayo donde ensayan als Cogombres Cúbics, que es una banda de heavy, ¿no?, que es el libro digital, la historia del libro digital de quinto de primaria. Entonces, un CREA, por ejemplo, es este, ¿no?, imaginarnos cómo es ese lugar de ensayo. Y entonces hacemos un primer momento de brainstorming en el que todos los niños participan, dicen, pues yo creo que está muy sucio, y también permitir estas cosas, ¿no?, que sean divertidas. Y porque hay uno que no se lava o porque, yo qué sé, cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Lo importante no es que la idea sea propia, da igual que cojan la idea del compañero o que sea real o que sea mentira, eso no nos importa. Lo que nos importa es que dibujen mucho, hablen mucho para que luego tengan mucho material para escribir. Cuantas más ideas tengan, más pondrán. Entonces, en el fondo lo que nos importa es que escriban, escriban y escriban. Roser? Sí, 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 es el reto, ¿no? El que ellos puedan en ese proceso creativo tener espacio para generar información y generar ideas, poder estructurarlo oralmente, de ahí, ¿no?, y poder hacer textos mucho más ricos y mucho más largos y mejor estructurados, que era el reto, ¿no? Estefanía, era lo que al principio decíais, eso es lo que no conseguíamos, entre otras cosas, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que el proceso, el que tengan espacio para ir trabajando esas estrategias, es lo que permite que primero que también que esa motivación sea interna. Yo cuando veo estos ejemplos que muestras, que son una maravilla, ¿no? Aquí no es un alumno que está haciendo lo justo, no es un alumno que está diciendo ¿qué tengo que hacer? ¿Una frase, dos o un párrafo? O que te está diciendo no sé qué dibujar. Aquí es un alumno ¿no?, que te podía escribir y dibujar la pared del aula entera, ¿no? Y eso es lo que no tiene precio. Yo creo que el proceso genera esa motivación que nos desborda, ¿no? Yo creo que muchas veces nos sorprende lo que pueden llegar a producir, ¿no?, si dejamos un poco el espacio que necesitan para producirlo. Sí. Y de ese acompañamiento también hablaré un poquito más adelante de la importancia, ¿no?, del espacio que crea el docente para que eso suceda, que es también muy importante. Estefanía, déjame que ponga yo mi cuña, que ya sabes que para mí lo que es la imagen es una pasión. Lo que es muy bonito es ver o sea, que tradicionalmente casi todos los que estamos aquí, desgraciadamente hemos dejado de dibujar
al empezar la etapa de primaria, casi, ¿no? Algunos ha salvado, pero la mayoría. Lo que es muy bonito es ver que cuando el dibujo es un lenguaje de aprendizaje, crecen con este lenguaje. Quiere decir que son alumnos de quinto y que están utilizando el lenguaje para, ¿no? Para estructurar, para crear, y es un lenguaje que en el mundo en que van a tener que desenvolverse tiene un peso fundamental. Y eso a mí me parece precioso ver que crecen con todos esos lenguajes, que no es un lenguaje que se come al otro. Evoluciona. Luego veréis algunos ejemplos más, ¿no? de actividades del lenguaje pictórico y es increíble lo que llegan a hacer, ¿no? Cuando llegan a quinto y a sexto, la riqueza de los detalles, porque es como todo, como la creatividad, ¿no? Si tú la estimulas, si tú dejas que se expanda, crece y crece y crece. Y como encima el docente también lo sea, luego os voy a enseñar un ejemplo de una actividad que hizo la tutora de sexto que es maravillosa, que también es muy creativa y llegó a hacer un producto muy, muy bello. Es importantísimo escribir para alguien. No solo los pequeños relatos que hacemos en el día a día en el aula, más allá del maestro, ¿no? Ser escuchado, que aquello que tú haces tenga un sentido, le das un valor añadido, ¿no? a ese esfuerzo que están haciendo. Entonces, yo siempre procuro al acabar un CREA poderlo leer a los compañeros. Si no da tiempo que lo lean los 20, hoy leerán 5, mañana otros 5, ¿no? O cada uno leerá un fragmento que le haya gustado de su escrito. Pero es bonito, evidentemente respetando cada uno. Si uno no quiere leer, no lee, porque no, en ningún momento pretende ser ninguna situación angustiante, todo lo contrario, ¿no? Pero vamos, si se animan a leer, les encanta leer. Y les encanta que les leas. Me voy a avanzar en una cosa del rol del docente, pero es muy importante también, y el Picto hace bastante insistencia en eso también, y de verdad que si lo hacéis es maravilloso. Si podéis sentaros a escribir con ellos, si tenéis el momentito, ¿no? Que os dejan tranquilos y os podéis sentar y empezar a escribir, aunque sean 5 líneas. Evidentemente luego te necesitan, te levantas, vas. Y además en las instrucciones de Picto te lo pone. Dice, deja tu lápiz, atienda al alumno y luego vuelve, porque estaréis acompañadísimos en el cómo gestionar todas las actividades. Pero bueno, yo esto lo aprendí en la formación, ¿no? Y entonces me siento, escribo y cuando acabo comparto, igual que ellos. Y es tan bonito ver cómo te sonríen, cómo te preguntan, cómo te felicitan, cómo te corrigen, ¿no? En el momento en que te llegan a corregir piensas, ¡qué maravilla! Sabéis tanto que me podéis corregir y encima os sentís a gusto y os sentís con la suficiente confianza como para hacerlo. Y tienes, me sale en catalán, perdonad, esperit crític, ¿no? Una mirada crítica y tu propia voz, o sea, ¿qué más puedo pedir? Nosotros, aparte de dar audiencia en las pequeñas actividades del día a día, al final del programa, digamos que el programa de Picto se secuencia en 2 grandes bloques, ¿no? Un primer bloque que es el libro digital, donde hay esta historia y a partir de esta historia se desarrollan pues, juegos lingüísticos de aula para hacer en gran grupo, individuales para practicar luego cada uno. Hay CREAs que están relacionados con la historia, para que sin partir del vacío, cada uno pueda desarrollar su creatividad y escriba y construya e imagine. Luego hay juegos de léxico, se trabaja todas las dimensiones lingüísticas en espiral, de forma conectada, es decir, hay 800.000 recursos para hacer y no te los acabas. Lo bueno es que tú puedes escoger aquellos que te interesan más. Nosotros, por ejemplo, que hacemos en catalán y en castellano, algunos los hacemos en catalán, otros en castellano, luego establecemos estructuras lingüísticas comunes y esa es la primera parte. Y la segunda parte hay una que se llama la publicación, en que elaboramos un producto que es este cuento que veis aquí en la imagen. En algunos cursos, cuando lo iniciamos,
se hace todo de forma colectiva. En tercero y en cuarto hacemos la primera parte de forma colectiva y el final cada uno lo desarrolla, partiendo primero de un pictomapa, realizando diferentes entrenamientos para enriquecer y coger estrategias literarias, etcétera, etcétera. Y ya en quinto y sexto toda la producción es individual. Bien, pues cuando acabamos esta publicación hacemos una gran celebración. Invitamos a las familias. Como podéis ver, intentamos hacer pequeños grupos de 4 o 5 alumnos en que hayan familias y docentes que escuchen fragmentos de sus obras. Y bueno, llevamos, pues yo creo, 5 años haciéndolo y es un éxito rotundo. Y ellos se van, ¿no?, con un libro que aparte tienes todo una aplicación para editarlo, para imprimirlo, para que quede en formato libro. Y es un producto final bien presentado, ¿no?, que yo creo que es algo también muy importante en el trabajo que hacen con esta celebración de cierre. Roser, ¿tú has estado en alguna, verdad? Sí, 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 es una maravilla. Sobre todo lo bonito que, ¿no?, que todo este proceso al final, ¿no?, este proceso de ser publicado, pues es muy importante, es un refuerzo de la autoestima, ¿no?, y de la autoimagen como lector y escritor brutal. Entonces, sí, yo he estado además en alguna, en vuestro cole, Estefanía, con una diversidad tremenda, todos queriendo leer su libro, ayudándose unos a otros, aquellos que tenían más dificultad. Pero sobre todo, a mí lo que me apasiona cuando acaba este proceso es ver que ellos vuelven a tener esa confianza en sí mismos y no sé, y ese orgullo que tenemos casi cuando tenemos 2 o 3 años y todavía no nos juzgamos y no nos cuestionamos si lo que hacemos le gusta al otro o no. O sea, es un proceso de empoderamiento brutal. Ellos están súper orgullosos, te quieren compartir su historia y si hay algo que no te gusta, pues ya te lo voy a explicar porque a lo mejor no lo has entendido, ¿no? Pero es un cambio brutal en cuanto a su presencia, ¿no? A ganar esa confianza en decir, yo tengo algo que decir y estoy muy orgulloso del proceso que he hecho y lo puedo compartir, ¿no? Y eso yo creo que para la vida son herramientas no solo lingüísticas, sino de autoconocimiento, de autoestima, de estar, ¿no?, tener ningún problema en mostrarte y en compartir todo aquello de lo que te sientes orgulloso. O sea, que yo creo que es lo que tú decías, ¿no?, que es el impacto en ese sentido es un impacto que tiene mucho que ver con la persona que se está formando, ¿no? Con su competencia comunicativa, obviamente, pero también con cómo se siente en el mundo, ¿no?, y cómo se abre al mundo. Y eso lo ves. Yo creo que tú también lo has visto mucho, Estefanía, ese proceso, ¿no?, desde que empiezan hasta que acaban, como, ¿no? Y entonces llevas escritores o escritoras a las aulas y es al revés. O sea, ellos es como que, o sea, ellos tienen claro que el centro son ellos. Y además, esto que dices del orgullo, ¿no?, sobre todo en aquellos alumnos que puedan tener más dificultades, el hecho de pasarlo por un lenguaje pictórico que es universal, ¿no?, y que permite a todo el mundo ponerse en un mismo nivel, ¿no?, y ayudar a estos alumnos a poner palabras y luego a transcribirlo, ¿no?, y acaban teniendo ese producto final que es suyo. Eso es increíble. Sí, bueno, porque yo creo que eso es, ¿no? Eso es la diversidad. O sea, en el fondo, te quiero decir, ese alumno que a lo mejor tiene dificultades con el lenguaje escrito, con el lenguaje oral no lo tiene, tiene una capacidad creativa maravillosa, mucha necesidad de contarse y de contar, ¿no? Y de ser escuchado. Entonces, en la medida que esos lenguajes valen, lo que hace es escribir y escribir. Es que lo bonito es que al final ese proceso lo que hace es que yo venzo esa dificultad, ¿no? Sí. Porque quiero participar, porque quiero maquetar y publicar mi libro igual que los demás. Luego os explicaré una anécdota de una alumna que voy enlazando, pero bueno, previamente os quería hablar un momentín del rol del docente. Antes os comentaba de la importancia del docente. Aquí podéis ver a algunas de mis compañeras fantásticas que he seleccionado algunas imágenes para mostraros cosas que creo que son fundamentales en este acompañamiento, ¿no?
Los vídeos y las formaciones que tenéis en la plataforma explican con mucho detalle cuál debe ser el rol del docente, qué hacer, qué no hacer. Lo que os comentaba, siéntate y escribe si puedes, no corrijas todo, ¿no? Felicita, celebra. Las formaciones a mí me gustan mucho porque te hacen empatizar de una manera impactante con el alumno. Recuerdo, no sé si fue la primera, yo diría que sí, y creo que fue la primera sesión en que Ana Praxens y Roser éramos, no lo sé, 30 docentes, estábamos ahí en un aula del CCCB, nos repartieron una hoja en blanco, un lápiz, y nos dijeron, bueno, por favor, ahora escribid sobre lo que queráis, y tenéis 10 minutos y de aquí 10 minutos leeremos lo que habéis escrito. A mí me empezó a entrar un sudor frío. Claro, no conocía a nadie de aquella sala, eso es verdad, pero igualmente no me apetecía nada, escribir nada. Y digo, bueno, claro, pero si no escribo nada, voy a no sé, había algo en mí que tampoco me permitía, así que empecé a escribir cosas que decía, ay, Dios mío, esto no lo quiero leer, por favor, que no me dé tiempo. Y a los, no sé, 5 minutos Ruse dijo, vale, dejadlo ya. ¿Cómo os habéis sentido? Y claro, fue unánime, fatal. Y entonces pensé, ¿cuántas veces he hecho yo eso a mi alumnado? ¿Cuántas veces hemos partido de una hoja en blanco? Escribid vuestro mejor momento en las vacaciones, punto, chimpum. Ah, ¿y ahora qué te digo? No lo sé, ¿no? Sin previamente haber hablado, sin previamente haber compartido ideas, no en frío. Entonces, cuando pasas por tu propia piel esa experiencia, te marca y no la vuelves a repetir. Nuestro rol es fundamental, por muy motivador que puedan ser las historias de los libros digitales, por muy buenas que sean las propuestas. Si el docente no las cree o no las prepara, no va a salir. Eso es así, ¿no? Entonces, Pero Estefanía, en ese cambio de rol del docente, ¿a qué te refieres sobre todo? ¿A la mirada hacia los alumnos o hacia esa construcción del aprendizaje invertido? El ejemplo que te he puesto de ponerte en la piel ¿no? De leer en público. El estrés que eso puede generar sin habértelo preparado previamente, sin pedir permiso a aquel alumno por si le apetece hacerlo o no. O sea, ¿cuál es la ganancia y qué pierdes? Yo creo que todo eso es lo que hay. Entender que si queremos que los alumnos aprendan a leer y a escribir, lo más importante es que quieran hacerlo. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que ir dirigido hacia allí, hacia que quieran leer y que quieran escribir. Más que lo hagan bien o lo hagan mal, porque eso ya lo irán aprendiendo a medida que escriban y lean y escriban y lean. Entonces, nuestra función es, sobre todo, crear entornos en que disfruten y escriban mucho y lean mucho y dibujen mucho y hablen mucho para que un lenguaje se retroalimente con el otro. Sí, básicamente. Además, yo creo que las fotos que has elegido, ¿no? Muestran toda esta cercanía, ¿no? Esta mirada. Muy bonito. Sí. Sí, tengo otra, por ejemplo, esta me encanta. 1000 manos levantadas, ¿no? Y no paras, y tienes que cortar la conversación. Y es que Laura, pues, que es mi compañera, se mete en la situación, ¿no? Y les pregunta y estira del hilo y de una idea loca, ¿no? Que por qué una se ha fijado que ese está llorando y otro dice, no, es que le pica la nariz y va a estornudar. ¿Y qué te hace pensar eso, no? Ir generando pues toda esa curiosidad para meterse en la historia. Si tú no la generas, puede que se dé, pero puede que no, ¿no? Hay otra foto que me gusta mucho, que aquí está mi compañera Nuria, y es que al principio del libro digital
solemos hacer una dramatización de la historia al principio de curso. Y entonces nos hemos venido arriba. Al principio era una dramatización muy sencilla y poco a poco hemos ido haciendo auténticos teatros, con entradas, decorando la sala de actos, ¿no? Con un telón, porque bienvenidos al teatro del liceo cuando van a cuarto, o en tercero con la isla de Mongolongo, pues mi compañera trajo no sé cuántas bolsas de arena para simular una isla desierta y hizo estos billetes de crucero para invitar a todos los alumnos a subir al crucero a la isla de Mongolongo. Entonces, claro, ya entran, Sí, ¿no? maravilloso. Te ven a ti, o sea, si sois capaces de disfrazaros o no, pero de hacer todo esto, es que es maravilloso, ¿no? Lo que va sucediendo. Y, Bueno, lo que es muy bonito es que empezáis, ¿no? Leyendo ese libro digital, esa historia de sí, ficción que tiene cada curso, pero que vosotros ya lo estáis trasladando al 3D, ¿no? Que sea una experiencia muy vivencial donde te doy la bienvenida a esta aventura que vamos a empezar a leer juntos. Es maravilloso, ¿no? Igual que muchos CREAs. Los CREAs son esas actividades para los que no trabajéis todavía con la Picto. Con ese libro digital que voy a ir trabajando, con esa historia, en cada página me propone distintas actividades de creatividad y producción textual, ¿no? Pero esos creas que unos, como os ha enseñado Estefanía, pues si el protagonista forma parte de un grupo de música, pues imaginan ese local de ensayo. Pero hay otros creas que al final que toman forma física en el aula, ¿no? En segundo es una historia de unos lobeznos y hay en la madriguera el tío Urb tiene una biblioteca, pues que construyan esa biblioteca, ¿no? Entonces, el poder ir pasando de que esa historia que estamos leyendo de verdad cobre vida físicamente porque construimos nuestra biblioteca de aula, pues es maravilloso, ¿no? O sea, que parece maravilloso que y todo eso al final lo bonito, Estefanía, es que es toda vuestra creatividad. Esto no lo dice la Picto, esto sois vos las profes que os estáis, ¿no? Cada vez más pues generando esas situaciones y esos contextos muy más vivenciales, ¿no? sí, sí. Y año tras año, pues vamos, ¿no? Enriqueciendo todo aquello que hemos hecho años anteriores y reaprovechando y mejorando. Esto es como todo. Sí, sí. Es que en la imaginación y la ficción hay que creer. Yo creo que es muy bonito, o sea, que no perder de vista que a cualquiera de los niños que tenemos en el aula, aunque en algún momento parezca que es que no les apetece leer, que no les apetece escribir, si tú les empiezas a contar y a narrar de un personaje que no sé qué, por inverosímil que sea, están todos dentro, ¿no? Quiere decir que el poder de la ficción y de la literatura, si nosotras hacemos toda esa dramatización, es brutal. Que las historias son historias que conectan mucho con ellos, ¿no? O sea, en la isla de Mongolongo, pues es una abuela de 80 años que va a celebrar su cumpleaños con su nieta y el amigo de su nieta, ¿no? Y acaban en una isla desierta o no tan desierta. En quinto de un superhéroe patata, ¿no? Bueno, y luego todo eso te lo contextualizan en una ciudad o en un lugar y te proponen además documentas que tú puedes hacer todo un trabajo de investigación sobre volcanes, por ejemplo, o no, porque no te interesa. Dices, no, mira, no voy a abrir este melón porque ahora no me va bien, pero tienes todas esas opciones también. Y hablando de creatividad, pues mira, aquí tenéis 3 ejemplos que a mí me parecen maravillosos. El primero, por ejemplo, es un ejemplo de la lectura de una señal. Te ponen una señal que la verdad es que yo no la había visto anteriormente, pero era un ejemplo de cuidado, no sé si eran peligro de olas o algo así. Y entonces te proponen toda una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué dice esta señal? ¿Dónde os la podríais encontrar? ¿La entenderán también en China y en Somalia? ¿Y por qué todo el mundo puede entender esta señal? Y una persona de 8 años y otra de 88, ¿no? Y empiezas a hablar sobre cómo son las señales, ¿no? Y el tipo de dibujo que utiliza. Y finalmente acabamos creando nosotros nuestras señales. Y bueno, desde, pues eso, prohibido aparcar ovnis, cuidado que te caen meteoritos o cocos de palmeras o que te caen Superhéroes, ¿no? super abuelas, ¿no? Las Encima. superabuelas. Eh, el otro, el local de ensayo del otro ejemplo anterior,
Pues aquí, si os fijáis, todos los detalles que ha hecho. Bueno, ves cómo la cultura visual también progresa, ¿no? Hasta este póster, que es el anuncio de un concierto de Kubombrás Kubiks, que a mí personalmente me parece maravilloso también. Y os podría poner 1000 ejemplos más, con estilos absolutamente diferentes. Es que me costó hacer la selección, pero bueno, un poco para que os podáis hacer una idea. La verdad que yo, Estefanía, cuando veía las imágenes que estabas, ¿no?, preparando el PowerPoint, Sí, me emocionaba porque por eso, por ver cómo evoluciona ese lenguaje visual y luego ver que este póster, por ejemplo, que nos muestra Estefanía de este concierto, ajá, tenías 5 pósters y cada uno era distinto, con estilos sí. distintos, con tipografías distintos, con mensajes distintos, ¿no? Que yo creo que es una cosa que siempre en las aulas, es decir, oye, en la medida que la propuesta sea creativa, si hay 25 niños y niñas en aula, tiene que haber 25 productos diferentes, ¿no? Si no, algo no estamos haciendo bien. Y en eso, la verdad que gracias por compartir estos ejemplos porque se ve, ¿no? Comparas este local de ensayo con el que veíamos en la foto anterior y son mundos totalmente distintos, igual que ellos. Sí, sí, y creo que más adelante os enseñaré otro. Y esto que comentas y del orgullo de cada alumno, de hecho, cuando hacía las fotos, todos los alumnos me decían, hazle la foto al mío, pon el mío, pon el mío. Y pensé, qué difícil escoger, porque realmente es muy difícil, ¿no? Pues intenté buscar 3 ejemplos diferentes, uno con mucho más color, otro con mucho más detalle, pero era complicadísimo de escoger uno. Bueno, sobre creatividad, lo que os comenté de aquella tutora de sexto, en el libro de sexto, que se llaman Los futuristas, en un momento dado aparecen unos hologramas. Y esta profesora, que tiene también esa creatividad, se acordó de un vídeo que había visto en YouTube y una historia que se puede hacer con un trapecio, construyendo un trapecio, para ver imágenes en 2 dimensiones en un vídeo que hay en YouTube, colocando ese trapecio en el centro de la imagen, ver el holograma. Esto no solo conectaba con el libro de los futuristas, sino que le permitió trabajar geometría, escala, porque en función del tamaño de la pantalla lo tenía que hacer de una longitud o de otra. Y además, el producto final es precioso. Os lo pongo para que lo podáis ver, porque creo que... ¡Ay, no me digas! Skip verification. ¿Podré? ¿No podré? Se ve... Espera, porque aquí Que a lo mejor se te abre otra ventana. lo voy a intentar. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? No. 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 Déjame compartir. Stop share. New share o new share. New New share. share. Perdonad, ¿eh? Y dale Aquí. ahí. Perfecto. Se te abre otra ventana, creo. O otro A ver navegador. si Ah, ahora... ahora sí. Ahora dale al play. Ahí. Ahora lo Pues tenemos. ir un poquito atrás. Perfecto. Aquí podéis ver, no sé si se ve bien en la imagen, que es un vídeo del YouTube en el que hay 4 peces en los 4 puntos cardinales y en el centro está este trapecio que construye el holograma. Hay varios vídeos que se pueden utilizar, pero fue una idea muy bonita, ¿no? De aparte trabajar el tema de la competencia digital, trabajar las matemáticas. Qué maravilla, Qué ¿no? chulo, Partiendo de qué una bonito. palabra del libro digital que están trabajando, New share. hacer todo ese Y desarrollo. también da- Qué bonito. Muy bonito. Sí, la verdad que nos quedamos todos diciendo, wow, yo lo quiero hacer, enséñame. Yo creo que cuando acabemos el webinar también nos iremos todos con las ganas de hacerlo.
Bueno, y la aplicación de la Picto nos ha cambiado la mirada, ¿no? Sin darnos cuenta. Entendemos que cuando todo pasa por un solo código, por ejemplo, por el código escrito, pues nos perdemos muchísimas de las ideas que tienen nuestros alumnos en su cabeza y les privamos de la posibilidad de expresarlas. Y cuantas más opciones les demos, ¿no? Pues más oportunidades tendremos a ayudarles a traducirlas al lenguaje que queremos. Aquí, por ejemplo, hay otro ejemplo del local de ensayo, ¿no? Que vemos como a través de este dibujo tan rico, donde lo dibujó por fuera y por dentro, hizo que luego a la hora de traducirlo, un alumno que tampoco tenía una competencia lingüística a nivel escrito, vamos, que más bien tiraba a escribir lo mínimo posible, pues acabó describiéndola por fuera y por dentro, porque claro, había hecho tantísimas cosas y tantísimos detalles que de alguna manera natural le salió a hacerlo, ¿no? Un ejemplo de este cambio de mirada es este diploma que os muestro. Estos fueron los Juegos Florales del 2017. En la categoría de prosa de tercero de primaria ganó una alumna que tenía, bueno, tiene necesidades educativas especiales. Era una alumna que tenía muchas dificultades para escribir y para leer. Pero pensamos, ¿y por qué no? ¿Por qué una alumna que es capaz de explicar una historia a través de un dibujo, de explicárnosla desde su discurso oral, con un vocabulario escogidísimo, con un detalle que ningún otro texto se podía igualar? ¿Por qué esta alumna no podía ganar los Juegos Florales simplemente porque no lo podía pasar por el código escrito? Si lo que estamos valorando es la historia, si lo que estamos valorando es la creatividad, ¿no? Si lo que estamos valorando es la capacidad de construir un relato, ¿por qué no lo puede hacer una alumna que no sabe escribir? Entonces, cuando nos dimos cuenta que pues, en nuestra escuela una alumna puede ganar los Juegos Florales si la acompañamos en ese proceso de transcripción, fue el momento como de darnos cuenta de decir, nos ha cambiado absolutamente la mirada, ¿no? Bueno, una constatación más de este hecho. Y para que todo esto funcione, yo lo he aplicado como profesora, como maestra en el aula, lo sigo aplicando, lo aplico, y desde hace un tiempo, desde el equipo directivo, y creo que es muy importante que una escuela que decida apostar por la Picto incorpore el proyecto, evidentemente, en su proyecto educativo, ¿no? En su web, lo conecte a los demás proyectos y le dé un espacio también en las aulas, ¿no? Ese rincón de pictoescritura, un espacio también en los horarios. Hay que facilitar, sobre todo en los primeros cursos, en ciclo inicial y ciclo medio. No sé si vosotros ya invertís las horas de refuerzo en que estáis dos docentes en el aula a áreas instrumentales, pero yo creo que en un primer momento sí que es muy importante, sobre todo para acompañar actividades como los CREAS o como los juegos lingüísticos individuales. Los de aula los puede hacer, los gestiona una docente sola con el grupo, incluso es más rico, igual que las lecturas de imágenes, eso con todo el grupo es fantástico. Pero hay otros momentos en que sí que puede requerir dos docentes, siempre que evidentemente vuestros recursos os lo permitan. Luego ya en quinto y en sexto ya no es necesario. De hecho, ha sido una petición de este año de dedicar estas horas de dos docentes en el aula a otro tipo de actividades, porque la Picto ya la tienen tan integrada, ya son tan autónomos que no necesitan de ese acompañamiento constante. Al principio sí, porque incluso los juegos lingüísticos individuales en un primer momento pueden contestar un poco a la tuntún. Entonces tú les tienes que
insistir un poquito en leer el enunciado, en fijarte bien en lo que dice. Luego hay un recuento, ellos pueden ver en gráficas cuántas han contestado correctamente, cuántas medio, cuántas no, y ir intentando que ese gráfico, ¿no?, se vaya tiñendo cada vez más de naranjas y de verdes. Y bueno, cuando llegan a ciclo superior, pues eso ya lo tienen muy integrado, levantan la mano, te preguntan, saben que es mucho más importante el hacerlo bien que no el hacerlo rápido. Y lo mismo con los CREAS, ¿no? Y se retroalimentan mucho más entre ellos y se ayudan. Y bueno, lógicamente, si no disponéis de dispositivos y queréis utilizar la plataforma digital, pues sí que es necesario esta dotación tecnológica. Aunque también os digo que hasta el año pasado, que no nos llegaron los portátiles para sexto y este año para los de quinto, compartíamos 24 iPads toda la escuela y íbamos haciendo. Sí que es verdad que para el tema de la publicación los iPads no van muy bien, eso también os lo comento para la edición, que funciona mucho mejor los Chromebooks, pero bueno, eso ya son detalles que se pueden ir solventando sobre la marcha. Y yo creo que seguro que me he dejado 1.000.000 de cosas, pero Pero has compartido 1.000.000, no sé, antes has dicho una palabra maravillosa que yo digo, antes digo, se lo tenemos que pedir a la RAE, esto de chorrocotocientos o no sé qué has dicho, pues has compartido chorrocotocientas cosas súper importantes y emocionantes, creo, Estefanía. gracias, José. Gracias y a vosotros por la atención, y solo deseo que hayáis podido tener como una idea general de lo que es aplicar la Picto en un aula y en un centro. Y bueno, ahora miraremos el chat, todas las preguntas, intentaremos dar respuesta a ellas. Gracias a todos. Sí, muchas gracias, Estefanía. La verdad es que yo me quedo alucinada cada vez que escucho vuestras experiencias, ¿no? Me quedo bueno, sorprendida y muy contenta. Tenía una pregunta por aquí que ha escrito María Alonso, que nos preguntaba, a partir de primero, ¿hay algún cuaderno para trabajar? No sé si igual le podéis dar respuesta. Yo creo que, o sea, se referían a partir de primero, es más el portfolio que van elaborando ellos a partir de actividades que les propone hacer la Picto. Actividades que hacen con material impreso, en el cuaderno van haciendo como todo un portfolio. No es que haya un cuaderno ya, digamos, preimpreso, sino que lo van construyendo a partir de las actividades. Nosotros, por ejemplo, vamos en todos los cursos, pero evidentemente en primero y en segundo más, todas las actividades que vamos imprimiendo y vamos haciendo en lápiz y papel, las vamos guardando y finalmente se llevan este pequeño dossier, ¿no?, con todas las propuestas de Picto. Pero claro, hay muchísimas que se hacen en la plataforma, y eso también es importante explicarlo a las familias, ¿no? Todo el trabajo que se hace en el aula, desde la plataforma, en la lectura de las imágenes, en los trabajos en pequeños grupos que se hacen también en la plataforma, que se pueden guardar ahí las ideas y que puedan entrar y mirarlo con ellos también. Creo que de momento no tenemos ninguna pregunta más por el chat. No sé si alguien tiene alguna preguntita más que hacernos. Por el chat, Estefanía, también están llegando los agradecimientos por esta charla tan interesante y por todo el trabajo que has compartido con nosotros. Qué bien, qué bien. Los estoy leyendo ahora. Es que cuando leo el chat no veo el mute. Qué bien. Bueno, pues yo creo que ya con las horas ¿no?, ya son las 2, tendréis que salir corriendo hacia las aulas. Muchas gracias, Estefanía, por compartir toda tu experiencia con nosotros. Y a todos vosotros, animaros a nada, que os iremos avisando de otros webinars y otros talleres y Pictor Martes para que podáis ir conociendo como hoy. Yo creo que lo mejor es que gente que lo vive en las aulas y lo pueda compartir con vosotros con la emoción que le ha hecho hoy Estefanía, ¿no?